Sean muy bendecidos todos los amados hermanos, amadores de la verdad, de la fe, del fruto del Espíritu que es el amor y de la palabra de vida, la cual es el único evangelio vigente después de la resurrección, el evangelio de la gloria de Cristo, dado a nuestro amado hermano el apóstol Pablo directamente por Jesucristo. Es muy importante saber que este evangelio no fue recibido por hombre, así como él lo escribe en sus cartas, que no fue recibido por hombre, o sea, carne y sangre no le reveló el evangelio de la gloria, sino directamente Jesucristo, por el cual recibe aquel significado de lo que se logró en el proyecto, en el proceso o en la crucifixión y la resurrección de Jesucristo. Entonces, aquellas cosas que él recibe son las que Jesús en los días de su carne le dice a los discípulos de la circuncisión que no podían soportar, porque tenía muchas cosas por decirle, pero no podía soportar y no era el tiempo de poder decirles todas estas cosas. Y vemos aquí durante estas cartas de Romanos a Hebreos, estas 14 cartas, vemos cosas profundas, cosas que nos ayudan a saber qué posición tenemos, a saber quiénes somos en sí mismos, a saber por qué ya hemos vencido, a saber cómo es que el Espíritu a través de Jesucristo nos posesionó en lugares celestiales y saber qué significa todo esto. Pablo hablaba también en sus cartas de los enemigos de la cruz, hablaba de los de reputación que no le enseñaron absolutamente nada nuevo, que él no hubiese conocido ya directamente por Jesucristo. Pablo reprendió toda esta oposición de los enemigos de la cruz. Ahí sucedió algo álgido. Vemos en la carta a los Gálatas, vemos una reprensión del apóstol al ver que no caminaban según la verdad del evangelio. Y estos que no caminaban según la verdad del evangelio eran los discípulos de Jesús en los días de su carne. En una transmisión anterior tomamos un ejemplo muy importante. Juan, el que bautizaba en agua para arrepentimiento, anuncia a Jesús en los días de su carne, a Jesús de Nazaret, lo anuncia. En aquel momento dice, viene uno mayor que yo. Anuncia a Jesús, se abre el cielo, sale aquella voz, este es mi hijo amado, que sale del agua y dice que el Espíritu lo lleva cautivo al desierto. Pero este anuncio que hace Juan, el último profeta de la ley, es importante, primero que todo. Segundo, vemos tiempo después que él siguió su línea de enseñanza. Después de haber anunciado al Mesías, siguió su línea de enseñanza, no se unió al Mesías, sino él siguió su propia línea de enseñanza y también sus propios discípulos. Luego vemos que él estando preso, enviaba a sus discípulos a preguntarle al Señor en los días de su carne, a Jesús de Nazaret, le decía y que si era él o había que esperar a otro. Entonces vemos la razón que le dice: los ciegos ven, los sordos oyen, y toda esta serie de cosas que nos hace notar algo importante. Juan no se sometió al Señor, ¿sí? Juan no se sometió al Señor. Viene Jesús en los días de su carne, escoge a 12 apóstoles,
del vulgo, dice, o sea, sin conocimiento de letra, sin educación, significa del vulgo, y los escoge para comenzar a formarle en ellos lo que él venía a cumplir, que era el ministerio de la circuncisión, ¿sí? Aquel que llegó hasta la cruz. Por eso vemos que dice que Jesús nace y es entregado a este ministerio de la circuncisión, y dice que él vino bajo la ley y bajo la carne. Entonces, él lleva a cabo, porque él tenía que darle cumplimiento a toda la escritura, a todo lo que estaba escrito de él en estos 39 libros del Antiguo Testamento. Tenía que darle cumplimiento para poderle cumplir a los profetas y todos los anuncios que habían hecho, ¿sí? Luego la escritura dice que esto él lo hizo para poder mostrar la verdad, pero no estaba, o sea, él estaba en los días de su carne mostrando la verdad en el judaísmo. Pero este judaísmo llegaría a su fin, esta circuncisión, esta ley llegaría a su fin, porque con la muerte del testador era necesaria para que se activara el nuevo pacto. Entonces este nuevo pacto es un pacto nuevo. O sea, las cosas viejas pasaron, que era antes de la cruz, y después de la cruz todas son hechas nuevas, dice la escritura. Por eso él habla de que todas las cosas son consumadas, ¿sí? Él es el cumplimiento de todas las cosas escritas, valga la redundancia, en la escritura, que son estos 39 libros del Antiguo Pacto, y pasa a activar con su sangre, pasa a activar el nuevo pacto. Con el derramamiento de su sangre pasa a activar el nuevo pacto. Y este nuevo pacto, él lo había traído, él había hablado algunas cosas, anunciándolo en medio de parábolas, anunciándolo con misterios. En algún momento quiso explicarlo a los discípulos, pero se supone por todas las acciones que ellos tomaron que no pudieron entender ni que él iba a resucitar. También es importante comprender en ese momento, porque era algo muy difícil, porque ¿cómo iba a morir el Mesías? ¿Cómo el Mesías, el Dios Todopoderoso, iba a morir? Entonces ellos eran poco crédulos, y lo vemos camino a Emaús, esta conversación que él tiene y se le aparece a alguno de los discípulos y les habla y les dice: era necesario que todo lo que está escrito de mí en la ley, en los profetas, todos los profetas y los salmos se cumpliese. Y ahí nos va haciendo un trazo, esta enseñanza nos va haciendo un trazo importante. Nos está hablando de un cumplimiento, nos está hablando del cumplimiento de toda la escritura, de todo el antiguo pacto, y nos está mostrando el nuevo. Este nuevo pacto es el de la incircuncisión. Este nuevo pacto es el que no se le reveló a ninguno de los apóstoles de Jesús en los días de su carne, a estos 12 o 11 que quedaron, sino se le reveló a uno que era escogido como apóstol de los gentiles. A él se le dijo, escúcheme esto importante, a él se le dijo: mira, tú eres el perito y el arquitecto de la iglesia del Señor. Entonces, él recibe esta revelación y la puede comprender a la magnitud que la recibe. ¿Por qué? Bueno, vemos porque es poder de Dios y Dios así lo quiso primeramente. Segundo, era el estudiante más aventajado del judaísmo. Entonces, mientras que Dios podía revelarle lo que había sucedido en ese acontecimiento de la muerte y la resurrección y qué significaba, él podía entender cosas como esta. Que Satanás iba a ser destruido con la muerte y la resurrección del Mesías, de Jesús. Entonces, en el libro de Hebreos escribe lo siguiente, Hebreos 2:14, escribe lo siguiente: y él haciéndose partícipe,
¿sí? Partícipe del cuerpo, de como el de sus hermanos, o sea, cuerpo de hombre, semejanza a pecado. ¿Para qué? Para que por medio de la muerte, esto es la crucifixión, ¿sí? Por medio de la muerte pudiera destruir, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y dice muy clarito, dice, esto es al diablo. Entonces vemos versículos donde comprueba que Satanás fue destruido en la cruz. Después vemos, por ejemplo, al apóstol Pedro de la circuncisión. ¿Por qué estoy tratando de hacer un trazo? Porque la circuncisión fue hasta la cruz. Hasta el momento de la cruz, todo lo que habló Jesús en los días de su carne, ¿sí? Todo lo que enseñó, por ejemplo, aquel que sanó y dijo, ve tú al templo allá y paga por tu sanidad. Porque el templo vigente de ese momento era el hecho por las manos de hombre. Pero después de la resurrección, vemos que el templo es cada uno de nosotros. Vemos, por ejemplo, a Esteban en el libro de los Hechos, muriendo apedreado, porque dijo que Dios no habita. La palabra habita es una palabra presente eterna, o sea, habita, o sea, queriendo decir que él nunca habitó en templos. ¿Qué venía a hacer? Venía a hacer en ese momento a consumir el sacrificio y volvía y salía de ahí, no era que se quedara ahí permanentemente. Dios. Entonces, comenzaron a surgir verdades de la gloria. Verdades de la gloria. Vemos que en ese momento a un joven de 17 años aproximadamente se le pone la ropa de este mártir Esteban en los pies, y luego Pablo habla y dice, yo consentí la muerte de Esteban, pero era Saulo en ese momento, ¿sí? O sea, sabemos que no fue que hubo cambio de nombre, lo que pasa es que como Saulo fue enviado a los gentiles, en hebreo Pablo significa Saulo, y en griego, el idioma que era común entre los gentiles, se llamaba Pablo. También en latín para los romanos era Pablo. Ahora, él es escogido por el Espíritu, ¿sí? Camino a Damasco, vemos este encuentro poderoso donde dice que tuvo 3 días, después habla y dice que fue llevado al tercer cielo, que él no sabe si en la carne o en el espíritu, pero que llegó hablando palabras inefables, que no era fácil para nadie, para ningún hombre le era fácil poder comprender estas palabras inefables. Las cosas que comenzó a entender el apóstol Pablo, reveladas por Jesucristo, él quiso comunicárselas a los apóstoles de la circuncisión, a las columnas de la iglesia de Jerusalén, a los que él luego llama y dice, los de reputación nada me enseñaron. ¿Por qué? Porque él tenía que, él como perito y arquitecto de la iglesia del Señor, y la iglesia en Jerusalén también era la iglesia del Señor, él quiso ir allá a explicar qué significaba la muerte y la resurrección de Jesucristo y cuál era la gloria que había alcanzado, porque recuerde que antes de la cruz Jesús no había sido glorificado en el Padre, no había sido glorificado, y eso es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque como él fue entregado a la circuncisión, y la circuncisión es la ley, y la ley es imperfecta, por eso lo que enseñó, no dice la Escritura en las cartas del apóstol Pablo, que la ley no perfeccionó a nadie. Sí, lo está diciendo el estudiante más aventajado del judaísmo en ese tiempo, de la circuncisión en ese tiempo, que era el apóstol Pablo, que superó a todos los de su generación para la comprensión y el aprendizaje de la letra, porque eso era la letra en ese momento, ya después de la cruz, no era la enseñanza del evangelio verdadero. El evangelio verdadero vino en él, revelado por Jesucristo, que es el evangelio de la gloria de Cristo, el cual habla de que Satanás está destruido, de que el pecado fue destruido en la cruz, que ya no hay más pecado,
que habla de que somos libres de las maldiciones, de las enfermedades, que el acta de los preceptos que estaba en contra de nosotros fue quitada. ¿Sí? Esa es la verdad del Evangelio de la Gloria. La verdad del Evangelio de la Gloria. ¿Qué sucedió? Sucedió que los apóstoles, liderados por Pedro, no le creyeron, como le pasó a Jesús con Juan, el que bautizaba en agua. No le creyeron, dudaron, ¿sí? Venía de las manos de un asesino la revelación de la gloria. Alguien que perseguía a la iglesia y la desolaba, venía la revelación de la gloria. Mire esto, ¿no? De lo más vil, ahí se cumple, ¿no? Que de lo más vil y lo despreciado por el hombre, toma a Dios para avergonzar a los sabios. Entonces vemos a este apóstol queriendo ir a informar esto, pero como sabemos que era difícil de comprender para los hombres, mucho menos era más difícil de creer, porque él llegó diciéndolos, mira, así como el Señor había anunciado a través de sus profetas, Satanás fue destruido en la cruz. Mira, así como en los profetas decía que el pecado iba a ser quitado en un solo día, fue quitado en un solo día. Mira, que los demonios fueron destruidos, que Él los exhibió y los destruyó a través de la crucifixión. Pero ellos venían de ver a Jesús en los días de su carne y aprender de Jesús en los días de su carne. Y vemos a Jesús, por ejemplo, ahí como lo relata Mateo, diciendo que vinieron los niños, se acercaron a Él y Él les imponía las manos. Pero luego vemos cosas como que el Evangelio de la Gloria nos dice que imponer las manos es un rudimento. Luego vemos que en muchas ocasiones echó fuera demonios y ponía las manos y los demonios se iban, se revolcaban y salían. Fueron a un hato de cerdos y vimos muchas escenas donde los demonios salían. ¿Sí? Y luego vemos diciendo a Pablo que Satanás fue destruido y que no enseñen doctrina de demonios porque Satanás fue destruido. ¿Cómo van a enseñar lo que Jesucristo derrotó, destruyó en la cruz? Entonces vemos a Pedro más adelante escribiendo, hermanos, Satanás anda como león rugiente. Quiere decir que no le creyeron a Pablo el evangelio que le dio Jesucristo directamente de su gloria, de lo que había alcanzado a través de la cruz. Por eso, el pecado desaparece para siempre, así como dice Hebreo, nos hizo perfecto con un solo sacrificio para siempre, porque ese sacrificio fue tan perfecto que Dios quedó complacido eternamente de todo lo que sucedió ahí. ¿Sí? Y en eso no fue solo el pecado, fue la destrucción de Satanás para siempre. Fue la destrucción de la enfermedad para siempre. Fue la destrucción de las maldiciones para siempre. Es más, esto te lo comprueba el libro de Efesios, que dice que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Que tenemos ya la bendición. O sea, por ejemplo, yo decir, hermano, que Dios te bendiga. Estoy anunciando algo que era del antiguo pacto. ¿Por qué? Porque ya somos bendecidos con toda bendición. Entonces, somos bendecidos. Y hay que creerlo. Esa es la verdad de la gloria. Por eso, en el hall de la fama de la fe, vemos a muchos hombres que alcanzaron la fe, ¿sí? Que alcanzaron a obrar grandemente por la fe. Pero hay una fe que iba a ser revelada. ¿Sí? Hay una fe que iba a ser revelada y esa fe llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué sucede? Después de la cruz, la fe te hace creer lo que está escrito. Satanás fue destruido con la muerte y la resurrección de Jesucristo. El pecado fue quitado para siempre. Por eso, por ejemplo, hay
líderes o hay congregaciones o hay lugares donde se reúnen que se llaman iglesias, ¿sí? Se llaman iglesias con altares físicos, púlpitos físicos, una cabeza de hombre dirigiendo ahí, templos hechos de mano de hombres, dirigiendo ahí, diciendo que esa es la casa de Dios, las paredes. Y ciertas cosas que usted cuando mete la lupa, por ejemplo, el libro de los Hebreos dice, Hebreos 9:1 dice que el antiguo pacto tenía ordenanzas de culto y santuarios terrenales. Usted va a esos lugares y lo que se rinde es un culto al pecado, porque siempre lo llaman a usted a pasar para arrepentimiento, o sea, echando otra vez el fundamento, los rudimentos de obras muertas de arrepentimiento, ¿sí? Haciendo sacrificios para sujetar la carne, y resulta que este pacto no es de nada de carne, es todo del espíritu, hasta tu cuerpo pasa a ser instrumento del espíritu, ¿sí? Ahora, este apóstol que recibe la verdad, ahora mira, recibe la mente de Cristo, ¿sí? Recibe la verdad del evangelio de la gloria. Él dice, por mi evangelio seremos juzgados, ¿sí? Dice, imítenme a mí, porque yo imito a Cristo. Es el primero que dice en la gloria, ya no vivo yo. Jesús ahora soy yo y vive por mí, ¿sí? O sea, comienza a ver esa gloria lo más cercano a ser convertido en Dios manifestado en carne. Vemos esa gloria que hay en Cristo. Por eso en Cristo no es una posición donde tú te colocas sentado en un templo de materia muerta o pasando al frente en un púlpito que no es púlpito, que es un engaño, y ya vamos a ese momento de por qué es un engaño. Estar en Cristo es una posición donde Dios mismo te coloca. Para estar en Cristo hay que tener amor por la verdad y estar dispuesto a tener todo por basura. Cuando tú tienes todo por basura, Dios puede ver en ti que eres predestinado, ¿sí? Entonces hay una sabiduría predestinada, hay una sabiduría de Dios predestinada para ti cuando te sacas toda esa basura y entiendes que la circuncisión, lo que se llama la ley, fue hasta la cruz. Y comenzó la incircuncisión que se le dio el evangelio de la gracia al apóstol Pablo y se le dijo que era el perito arquitecto de la iglesia. Pudo ir a explicar, pero no le creyeron. No le creyeron. Al no creerle, comenzaron a enseñar a la iglesia gentil que Satanás estaba vigente, que el pecado estaba vigente, y lo hicieron sutilmente. En los días de su carne, Jesús de Nazaret le dice, en camino de gentiles no entren. Y lo primero que hizo Pedro es pues atrás de Pablo, porque donde iba Pablo, él iba detrás a establecer esta mezcla, ¿sí?, de ley y gracia, que convierte la gracia de Dios en una mentira. O sea, al meterle la ley, al meterle esta circuncisión a la gracia, es lo que Dios o el apóstol a través del Espíritu le llama la mente inicua, ¿sí? La mente inicua. Aquellos que se iban a enseñorear de la iglesia, no iban a perdonar al rebaño y iban a enseñar, escúcheme esto, iban a enseñar doctrina de demonios, ¿sí? ¿Qué sucede? Estos lugares que no se les puede llamar iglesia y están echando fuera demonios, ¿sí? Están enseñando desde un púlpito físico, desde
ladrillos de materia muerta, llamándolo a eso la casa de Dios, están sanando enfermos, pero no sanando el entendimiento, no están creciendo en el conocimiento de la gracia de Dios, no están recibiendo enseñanza directamente de Dios en sí mismos, de la verdad de Dios, están aceptando que Satanás está vigente, están creyendo que hay pecado, que hay demonios, están creyendo que hay maldiciones, están creyendo todo lo que la escritura o la palabra de verdad que está escrita en el Evangelio de la Gloria, de las cartas del apóstol Pablo, y que está oculta porque no es fácil de ver a simple vista, sino que está ahí mostrándose a los que tienen la sabiduría predestinada desde antes de la fundación de todas las cosas. Es una sabiduría, no como dice Santiago, el apóstol de la circuncisión, el que esté falto de sabiduría pídala a Dios. No, porque no se trata de una mente natural que reciba conocimiento. Se trata de la mente de Cristo, que ya tiene toda la sabiduría oculta predestinada desde antes de la fundación del mundo. Esto no se trata de que una mente natural viene a aprender la circuncisión o la incircuncisión, porque por eso dice la palabra que en Cristo la circuncisión y la incircuncisión vale algo. ¿Por qué? Porque la mente natural es capaz de aprenderla. Tú eres capaz de aprender esto que te estoy diciendo y lo vas a aprender, y si no has nacido de nuevo, lo vas a aprender y lo vas a imitar. Pero en Cristo significa ya haber muerto a la mente caída, a la mente natural, a la mente religiosa, a la mente de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, Santiago quiere mostrar algo que es de la circuncisión, que esté falto de sabiduría, pídasela a Dios, y Dios, que es tan bueno, pues se la dará. Pero no se trata de eso, se trata de la sabiduría predestinada, la cual es completa, porque en Cristo estás completo. Entonces ahí comienzas a ver algo que no encaja totalmente, algo que te hace hacer un trazo. Vemos a Pedro decir: hermano, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y vemos a Pablo diciendo que Dios se hizo partícipe de la naturaleza caída para, por medio de la muerte y la resurrección, destruir a Satanás, al diablo. Y dice: y esto es al diablo. Entonces, ¿qué sería hablar doctrina de demonios en este tiempo? Decir que los demonios siguen vigentes. Enseñar que los demonios siguen vigentes. Hay otros más adelantados que los están echando afuera, que tienen ya niveles de demonios y enseñanza y por aquí y tal, y se revuelcan y... No, hermano, eso no es estar en Cristo. Eso es estar en el poder engañoso que Dios envió a todos los que rechazaron la verdad, de la gloria. O sea, de lo que la crucifixión alcanzó con la resurrección. La destrucción de Satanás. Entonces este evangelio de engaño de Dios mismo, porque como no creyeron a la verdad, yo les envío un poder engañoso de Dios. Por eso usted va a esos lugares y dice: pero mire, aquí se mueve el poder de Dios. Sí, el engañoso. O sea, lo que le estoy diciendo... Hermano, si usted asiste a alguna sinagoga, porque no es una iglesia, mire, las sinagogas espiritualmente se le llama esto: los que enseñan doctrina de demonios diciendo que los demonios están vigentes, los que enseñan a Satanás como león rugiente diciendo que Satanás sigue por ahí, los que sanan el cuerpo pero no sanan el conocimiento pleno de la persona. Nunca entran en el conocimiento. Entonces lo que hizo fue un engaño. ¿Sí? Hablan de las maldiciones todavía generacionales, tomando por menos el sacrificio de la cruz. Cosa que es revelado solo por Cristo, porque dice que el velo de Moisés solo lo quita Cristo. Entonces, si se siguen enseñando esas cosas, ¿qué sucede? Ese es el poder engañoso de Dios. Por eso la gente dice: mire, eso es el poder de Dios, el engañoso. Entonces cuando Pablo dice, por ejemplo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, él no está hablando de echar fuera demonios. Él no está hablando de
de que Satanás está vigente. Él no está hablando de que el pecado es una lucha continua, no. Él está hablando de la revelación de la gloria que te pone en Cristo, donde estás totalmente completo, donde no hay pecado, no hay Satanás, no hay demonios, porque no existen. Fueron destruidos a través del sacrificio perfecto de la cruz, donde Dios se complació para siempre. Y entonces le da esta revelación al apóstol Pablo y le dice: Pablo, di que te imiten a ti porque yo voy a entrar en reposo. Y todo el que quiera ser perteneciente a la gloria que tú tienes y que se le hará revelado a los que están predestinados, que hablen contigo por medio de tu evangelio. No se metan por Pedro, no se metan por Santiago, no se metan por Juan, no se metan por Apocalipsis, no se metan por ningún otro libro que no te hable esta gloria. Hermano, ¿y usted cómo se atreve a decir eso? Me atrevo a decir eso porque donde dice que los rudimentos de la fe de Cristo, habla de todo lo que escriben estos apóstoles de la circuncisión, que escriben ellos mismos diciendo: nosotros hablamos todo lo que vimos a Jesús en carne, lo que vimos de Jesús en carne, todo lo que ellos vieron en Jesús en los días de su carne, lo escribieron ahí. Y se lo quisieron llevar, desobedeciendo al mismo Jesús en los días de su carne, llevárselo a los gentiles. Ahora, Pablo era el que tenía que ir a Jerusalén y tenía que decirle a todos esto, pero no le creyeron. Por eso el Espíritu le dice: vámonos de aquí, que aquí no van a recibir nuestro testimonio. Imagínense. Y eran las columnas de la iglesia del Señor. Por eso en la primera parte de este mensaje dijimos que estas 40 personas que se pusieron de acuerdo, estas 40 personas para darle muerte a Pablo, fueron y hablaron con los ancianos de la iglesia. ¿Y quiénes son los ancianos? Y que fueron y hablaron y consintieron la muerte, porque era muy de moda. Pablo había consentido la muerte de Esteban, entonces era muy fácil desaparecer a alguien sí. Pero luego vemos que en el desarrollo del libro de los Hechos, los que se desaparecieron fueron los apóstoles de la circuncisión, y solo vemos al apóstol Pablo reprendiendo hasta donde pudo reprender toda esa mentira, ¿sí? Reprendiendo hasta donde pudo esa mentira, diciendo: bueno, cuando yo sea quitado, vendrán los que se enseñorearán de la iglesia, los enemigos de la fe, llamó a aquellos, los que estaban en contra de Cristo, o sea, el espíritu del anticristo. A veces uno, por ejemplo, amados hermanos, estamos hablando del evangelio de la gloria, ¿sí? Este evangelio de la gloria está en el evangelio de la gracia, de la incircuncisión dada al apóstol Pablo. Cuando usted habla mucho de estas cosas, pareciera que Pablo fuera el anticristo por no nombrar a Moisés, por no nombrar a los demás apóstoles, por no seguir el lineamiento de la ley, por no seguir diciendo que Satanás está vigente, por no seguir diciendo que no hay demonios. Entonces pareciera que no, mire, Jesús se echaba fuera demonios, este dice que no hay demonio, pero están tomando por menos el sacrificio de la cruz. Entonces, tomar por menos el sacrificio de la cruz es no creer lo que está escrito en el Evangelio de la Gloria para la sabiduría predestinada. Porque Pablo dice que hay algunos en ese tiempo que estaban predicando a otro Jesús. ¿Y cuál Jesús era ese? A Jesús en los días de su carne. Diciendo que hay doctrina de demonios vigente porque Jesús en los días de su carne echaba demonios. Pero tomando por menos el sacrificio de la cruz, porque dice Hebreos que Jesús en la muerte y la resurrección fue para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo. Ahí no está diciendo otra cosa sino al diablo. Entonces, ¿qué sucede? Esta revelación te posiciona completo, sin enemigos, te posiciona en una posición inquebrantable, te da una vida indestructible, te revela el evangelio de la gloria y te pone a vivir esa gloria. Es ahí cuando eres el verdadero Jesús, esta verdadera identidad que es después en el resucitado. Por eso la Escritura dice que la nueva creación o la nueva criatura es el
Señor, el cual es el Señor, ¿qué? Resucitado. Ahí comienzas a entender por qué no tienes que conocer a Jesús en los días de su carne, sino en la resurrección y su gloria. Y comenzamos a recibir por parte del Espíritu unas informaciones más profundas, lo profundo de Dios. Entonces comienzas a hacer un trazo. Hoy me hacían algunas preguntas y yo ponía algunos ejemplos. Por ejemplo, ponía el ejemplo de que en el libro de la circuncisión de Pedro dice que Satanás anda como león rugiente, pero en el libro de la incircuncisión revelado directamente por Jesucristo, el apóstol Pablo, el cual es el apóstol de los que hemos salido del pueblo gentil a recibir el nombre de Jesús como identidad propia, él nos dice que Satanás fue destruido en la cruz. Por ahí hay otro evangelio en la circuncisión que dice, y aquel que es hallado en pecado, mire de dónde cayó, arrepiéntase y vuelva y si no hay pecado, Dios ya te quitó el pecado. Entonces no se trata, Dios no nos entregó a nosotros el ministerio del arrepentimiento. Dios nos entregó a nosotros el ministerio de la reconciliación. ¿Y qué quiere decir esto? La reconciliación es darle a conocer a todos que no hay pecado. ¿Por qué? Porque el pecado fue quitado. Que no hay Satanás. ¿Por qué? Porque la muerte y la resurrección de Jesús, que se hizo partícipe del cuerpo con semejanza a pecado, destruyó a Satanás. Que no hay maldición porque el acta de los preceptos que estaba en esa cruz fue quitada para siempre. Que no hay enfermedad. Pero usted dirá, mire, yo estoy en un hospital oyéndolo hablar y me estoy muriendo. Sí, porque el mundo fue engañado por los apóstoles de Jesús en los días de su carne. Porque a nadie más se le reveló esta verdad, sino al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, no, todavía está Satanás vigente, está como un león. No, todavía hay enfermedad, todavía hay maldición, hay que pagar el precio. No. Hay que dar conocimiento pleno, hay que dar entendimiento pleno. El poder del evangelio no es sacar demonios. El poder del evangelio no es sanar sin sanar primero el entendimiento. El poder del evangelio es establecer al creyente en la posición glorificada que tiene, siendo Jesús en sí mismo la gloria de Dios, no sin gloria. ¿Sí? Estando posicionado como hijo glorificado en el Padre, entendiendo que hay engaño, hay deseos engañosos. Sabemos que Dios en nosotros, porque nos habita, está sentado en su templo. Pero Él necesita esa renovación del entendimiento pleno. En esa renovación todas las cosas son hechas nuevas. O sea, todo lo que habló Jesús en los días de su carne hasta la cruz, pasó a ser mentira después de la cruz. ¿Cómo, hermanos? ¿Sí? Él imponía las manos y en Hebreos dice no imponer las manos. Él echaba fuera demonios, en Hebreos dice que ya no hay demonios, que no hay doctrina de demonios. Que eso no es lo perfecto, que es el evangelio del error. La doctrina de bautismo es igual. ¿Sí? Y ciertas cosas que dice el mismo apóstol, estas cosas, hermanos, hay mucho de qué hablar, pero ¿sabe qué es lo tremendo? Que es difícil de explicar, pero ya no, entre más las entiendas, ya no va a ser difícil, va a ser un poco más fácil. Por eso tú no tienes, hermano, el ministerio del arrepentimiento. Cuando Pedro hablaba de todo, le decían arrepiéntanse, pero Pablo hablaba y les decía, estamos reconciliados, somos santos, somos perfectos, somos limpios, somos vencedores, más que vencedores. Esto no se trata de hacerse vencedor, esto se trata de entender que somos vencedores. Esto no se trata de que vamos a lograr algo, esto se trata de que estamos sentados juntamente con Cristo. Entonces hay algo completo y algo maravilloso que revela
este evangelio poderoso. Quiero saludar a algunos hermanos que se han sumado a la transmisión. Aquí me aparece Ivette Mujía. Somos bendecidos, así es. Nuestra amada hermana Jesús Nancy, soy Jesús totalmente. Esa es la revelación. Bendito, amado santo, por venir en el nombre del Señor. Así es, somos Jesús. Nuestro amado hermano Jesús Agustín dice, soy Jesús de Nazaret, los bendigo. Así es. Satanás no solo está bajo nuestros pies, ya no existe, está destruido. Lo que pasa es que ese es el daño de la circuncisión. La circuncisión todavía en boca de muchos que han venido trayendo, no, eso es muy sutil. Satanás fue destruido en la cruz, no fue más. El que maneja ahora los dos departamentos es Dios, lo bueno y lo malo. El que no me crea la verdad le envío el poder engañoso para que crean en ese poder engañoso y digan que Satanás está vigente, que el pecado está vigente, sí, tomando por menos el sacrificio de la cruz. Pero les tengo una buena noticia, hermanos. Este es el tiempo donde el trigo y la cizaña crecieron juntos. El trigo desaparece con la muerte de Pablo, porque luego se enseñorearon de la iglesia y la paganizaron. Por eso usted ve que la historia de la iglesia de Éfeso termina con un monumento hecho de manos de hombre. Ahí se da cuenta usted que se paganizó. Asimismo, Tiatira, Filadelfia, vemos que pidieron sacerdotes, obviando, pasando por alto que somos reyes y sacerdotes. La iglesia que está en Cristo no necesita de sacerdote porque todos son sacerdotes. No se necesita de jerarquías porque todos tenemos la mente de Cristo. No necesita que se levante uno a que nos diga porque nadie le dirá a su hermano, conoce al Señor, yo mismo les enseñaré en sí mismo. Lo que Dios necesita es que tú te reconozcas quién eres en sí mismo, perseveres en la gracia. No perseverar en la mente de Moisés, perseverar en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia te muestra, amado hermano, que eres limpio del pecado, que eres justificado, que eres lavado, que eres Jesús en sí mismo, que te dieron esta identidad maravillosa, glorificada. ¿Sí? Entonces, queremos que todos crean. Eso es lo que nos impulsa a un grupo de personas que andamos predicando el evangelio de la gloria. ¿Sí? El evangelio de la gloria de Jesucristo, el cual fue dado a nuestro amado hermano el apóstol Pablo. El apóstol que le fue consentida la muerte por los apóstoles de Jesús en los días de su carne. Aunque parezca difícil de creer, el Espíritu te muestra cómo 40 personas dijeron vamos a matarlo y pidieron permiso, pidieron salvoconducto allá en los ancianos de la iglesia y estaban las columnas de la iglesia que sabemos quiénes son. Y consintieron, no dijeron vaya directamente, pero consentir es hacerse cómplice porque no valía, este hombre no conviene que viva. ¿Qué va a convenir que viva, hermano, si estaba echando por tierra todo lo de Moisés, porque lo de Moisés fue hasta la cruz? ¿Qué convenía que viviera si este hombre estaba diciendo, hermano, que no cobraba? Se acababa el negocio de los señores, de las jerarquías, de los que se hicieron jerarcas de la iglesia, y los vemos hasta el día de hoy en esa sinagoga, porque no son iglesias. Lo único que se puede llamar iglesia es lo que se fundamenta en las cartas del apostolado en Pablo. De ahí para allá es una mezcla que es una circuncisión. Y si seguimos hablando de todas estas cosas, pues nos seguirán llevando a más profundidad. Ahora, este poder engañoso, Dios mismo lo envía. ¿Sí? Porque Él ahora maneja los dos departamentos. ¿Sí? Entonces, los que deciden no creer a la verdad de que hay una gloria, de una vida indestructible, que Él conmovió todas las cosas
para dejarte inconmovible, una vida perfecta, así como la de nuestro amado hermano el apóstol Pablo, que nunca lo vimos diciendo me estoy reconciliando de nuevo, sino que desde esa profunda conversión, desde ese profundo encuentro directamente con Jesucristo, el cual tú te conviertes en Él al formarlo, dice que alcanzó la carrera, alcanzó la estatura, que guardó la fe. Qué tremendo, que por buena fama, por mala fama, seguía enseñando el Evangelio de la gloria. Y se le hizo difícil a la iglesia ese momento porque se contaminó. Se contaminó. Se contaminó. ¿Y qué sucedió? Introdujeron la enseñanza de la circuncisión. Sí, hermano, Satanás anda como león rugiente. Necesitamos un hombre que nos guíe. O sea, se enseñorearon de los hermanos. No perseveraron en la enseñanza de la gracia, en la enseñanza de la circuncisión, en la enseñanza de la gloria, donde ya hemos vencido, donde Jesús nos entregó libres de todo. Y no le creyeron a este apóstol. Pero gracias a Dios por Jesucristo que nos libró de ese evangelio inicuo, perverso, que fue hasta la cruz, que se convirtió en el nuevo pacto en una mentira y está alumbrando los ojos de cada hermano en sí mismo porque está predestinado para esta sabiduría preparada para los hombres que reciben el nombre de Jesús en sí mismos por gloria de Dios, no por mandamiento. Por naturaleza. Por eso se dijo, la incircuncisión y la circuncisión son nada en Cristo. ¿Por qué? Porque las dos se pueden aprender. Pero ¿cómo aprendes tú a ser Jesús en sí mismo si esto es una naturaleza que fue imputada, una naturaleza que recuperaste y una naturaleza que se expresa por sí sola? Ahí no se aprende. Ahí se vive por naturaleza porque es un nuevo nacimiento. Ahí la mente natural no tiene nada que ver porque pasas a ser Jesús glorificado en sí mismo. Y pasas a vivir la verdad. Y la verdad produce más verdad. Y la verdad produce lo absoluto de la verdad. Y comienzas a comprender. Comienzas a comprender todavía porque el amor por la verdad te posiciona, hermano, en lugares celestiales. No hay límite. No hay límite. Así que, amados hermanos, quisimos llevar esta transmisión. El Espíritu estaba tratando de expresar, ¿sí?, a través de la boca del cuerpo que ahora le sirve así, siendo Jesús, para poder comunicar algunas cosas que son importantes para poder trazar la palabra de verdad. Dice que, escúcheme esto, le dicen a Timoteo, no, mire, en los últimos tiempos vendrán algunos que no tendrán comezón de oír y no soportarán la sana doctrina. La sana doctrina no tiene demonios, no hay demonios presentes, fue hasta la cruz. La sana doctrina no tiene pecado, la sana doctrina es cabeza, la sana doctrina es sana. ¿Sí? Y esta te libra porque te libró de todas las obras de Satanás, todas, hermano, todas las obras de Satanás. ¿Qué sucede? Las cuatro cosas que alimentan que alimentan un velo en la mente que ya fue destruido hace 2000 años a través de la crucifixión es la ignorancia, ¿sí?, el miedo, es el afecto a lo material y el ego, el yo. La persona que crees que eres bajo un nombre natural. No, tú eres lo que te habita, tú eres Jesús en sí mismo glorificado. Escúchame, reinando. Tú no eres Jesús peleando contra Satanás, tú eres Jesús reinando porque Satanás fue destruido en la cruz. Y ese querer y hacer del Espíritu es el que te alimenta, te hace mover, te hace vivir y te hace ser rey y sacerdote. ¿Sí? No necesitamos
sacerdote, sino saber que cada uno en sí mismo es sacerdote en el templo de Dios, el cual es el cuerpo del hombre. Eso es cosas que son muy importantes tomar en cuenta, cosas que sabemos, amados hermanos, que ya tenemos. Entonces, somos benditos, somos santos, hemos sido hechos perfectos una sola vez y para siempre. Y el que tenga fe lo va a creer. El que esté contaminado de circuncisión le va a seguir creyendo a Jesús en los días de su carne y no el otro, que es mejor, el cual resucitó y hizo todas las cosas nuevas, porque hasta la cruz las cosas viejas pasaron. O sea, todo lo que Jesús enseñó en los días de su carne, lo enseñó, amado hermano, en carne, ¿sí? Bajo la circuncisión, bajo la ley, ¿sí? Y ocultó muchas cosas, confundió. Por ejemplo, mire esto. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y te creemos. Y él le dice: pero no ves que yo soy el Señor, no me has visto todo el tiempo que he andado conmigo y no has visto. Entonces enredaba la cosa, ¿no? Y luego vemos a Pablo decir: Jesucristo es Dios sobre todas las cosas, ¿sí? Mostrando que Jesús, el Cristo, era el mismo Dios, ¿sí? Ahora, mire esto. Todo lo que nace de vientre de mujer se le llama hijo, ¿sí? Pero glorificado sería ya el Padre. Ahí dejamos esto para que se medite, se pueda ir consumiendo y poder ir tomando más entendimiento. Les invito a perseverar en el Evangelio de la Gloria, el cual fue escrito desde Romanos a Hebreos, y ahí está oculto la sabiduría plena. Recuerda esto, el Espíritu tiene este trazo. Los 39 libros del Antiguo Pacto es la escritura. Cuando el apóstol Pablo decía traigan los escritos, él estaba diciendo traigan los escritos que se refiere a los 39 libros de antes de la crucifixión, ¿sí? Luego, los evangelios de la circuncisión. ¿Por qué circuncisión? Porque la circuncisión fue hasta la cruz, pero esto lo escribieron los apóstoles de Jesús en los días de su carne, después de la cruz, poniendo vigente a Satanás, poniendo vigente en el pecado, porque invitaban a arrepentirse, poniendo en vigencia las doctrinas de demonios, diciendo que habían demonios, pero no tomando en cuenta o tomando por mucho menos, por nada, casi nada, el sacrificio de la cruz que consiguió estas cosas gloriosas, ¿sí? Después, estos libros de la circuncisión directamente los escribieron Pedro, ¿sí? Primera de Pedro 1 y 2, Santiago, que es el mismo Jacobo que estaba con Pedro cuando Pablo fue y le explicó. Es el mismo Jacobo que estaba con Pedro cuando Pablo fue y les explicó el evangelio de la gracia, pero no le creyeron, no le recibieron así. O sea, le recibieron, le dieron la mano, sí, has entendido tal, esto, lo otro, pero luego los hechos mostraron que no le creyeron. Como mucha gente hoy de pronto oye esto y yo le estoy diciendo, Satanás fue destruido en la cruz, y van a seguir diciendo que Satanás está vigente. Porque esto es una cuestión de creer en la verdad o afirmarte en el engaño que Dios mismo te ha dado o te da. Ahora, sigo hablando, Juan 1, primera de Juan, segunda de Juan, tercera de Juan y el libro de Apocalipsis. Son los libros de la circuncisión, son los libros del trazo. Por ejemplo, un ejemplo en Apocalipsis: al que venciera le daré. Y Pablo te dice que tú eres más que vencedor, ¿sí? Son detalles puntuales que tienes que trazar. Todo lo que no te diga el Evangelio de la Gloria dado directamente por Jesucristo, el apóstol Pablo, contiene circuncisión. Ahora, libros históricos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. La historia de Jesús. ¿Ok? Este es un trazo importante, ¿sí? Porque si no has venido trayendo una mezcla que no te ha dejado ver, no te ha dejado quitar ese velo que estamos tratando, amados hermanos,
por misericordia de Dios en el Espíritu, por su ser acorde que nos ha dado, poder... Es difícil de explicar, pero cada vez que se pueda explicar va a haber más facilidad para decirlo. ¿Ok? Y si lo crees, pues vas a ser mucho más fácil y más bendecido para poder entender a la claridad que Dios necesita que tú lo entiendas, lo comprendas y lo conozcas para él obrar directamente y no en sombras, como en Pedro, porque su sombra sanaba, ¿sí? Pero resulta que no había enfermedad. O sea, Dios ya le había dejado el poder engañoso por no haber creído a la verdad de que la enfermedad fue hasta la cruz. Pero hermano, le estoy viendo desde un hospital y usted va a decir que no hay enfermedad. Hermano, lo que pasa es que la circuncisión llenó todo el mundo y hizo como que la cruz haya sido por menos y no haya logrado nada. ¿Sí ve? Entonces ahora hay que sacar ese engaño de la tierra, dado por los apóstoles de Jesús en los días de su carne, al desobedecerle, que a los gentiles no había que darle circuncisión, porque ellos nunca recibieron la ley en el Sinaí. Los gentiles nunca han tenido ley. La ley que tienen ahora es la ley del Espíritu de Cristo. Y esto es por fe, no por obras. Entonces, el Evangelio de la circuncisión a través de Santiago, si no estoy mal, dice que la fe sin las obras... que no solo se justifica por la fe, sino con obras. Pero el Evangelio de la Gloria dice que si tiene un poquito de obras, la obra ya no es obra, que sí es solo por la fe. Así que ahí hay que hacer el trazo y hay que saber qué es verdad, qué es mentira, porque ¿sabe qué es la mentira? Un poquito de error. Les bendigo a todos, espero sea esta transmisión, haya sido esta transmisión de bendición, a donde Dios tenga bien llevar este video. Esperamos que estén predestinados para poder recibirlo con mucho amor, con mucho respeto. De verdad que las cosas que digo, las digo porque los amo y estoy preocupado, pero estoy alegre también, porque la misma necesidad que lo preocupa a uno luego le da gozo, porque ya queda de parte tuya hacer el trazo, recibir lo que el Espíritu está diciendo. Les bendigo a todos. Quiero decirles algo poderoso. Este Evangelio de la Gloria nos hace Jesús glorificado. Así que bendiciones a todos, un fuerte abrazo, les amo en el Señor y bueno, seguimos adelante de triunfo en triunfo y de gloria en gloria, así como dijo el apóstol Pablo, Él siempre me pone de triunfo en triunfo. Así que esa es tu vida, porque ya has ganado. Bendito eres.